Hola, ¿qué tal? Bueno, como les dije que les iba a grabar un pequeño videito para ayudarles en lo que es el estudio de lo que son las vías, aquí está, ¿sí? Bien, ¿cómo yo estudio una vía? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de una vía? Bueno, primero que nada, yo tengo que entender qué es una vía, ¿sí? Tenemos que partir de lo básico, ¿sí? De lo básico y lo elemental para poder arrancar con el estudio de lo que son las vías. Bueno, las vías no es más que un trayecto que tiene que atravesar la información para poder llegar desde un punto hacia otro punto. Por ejemplo, hablando de una información sensitiva, ¿sí? Si yo me estoy refiriendo a una información sensitiva, ¿sí? Ponele, aquí lo voy a poner con otro colorcito, ponele que yo me, me golpeo el dedo, supongamos, me golpeo el dedo meñique, ¿sí? Me golpeo el dedo meñique, ¿y qué tipo de información voy a transmitir? Lo que es el dolor, ¿sí? Bueno, esa información, para llegar a lo que sería la corteza sensitiva, ¿sí? No es que llega de un solo trayecto, un solo tramo directo para allá. No, tiene que cumplir un trayecto y tiene que cumplir un recorrido para poder llegar a la corteza sensitiva que se encuentra en lo que sería el cerebro, ¿sí? En el lóbulo parietal. Entonces, en ese trayecto yo voy a pasar por diferentes estaciones, por diferentes lugares, ¿sí? Bueno, primero que nada, esta información va a ser recepcionada por un receptor. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es ese receptor que recepciona el dolor? Ya vamos a ver. Luego, este trayecto o sea, va a recorrer en primera instancia por un nervio espinal. Antes de ingresar a la médula espinal, va a recorrer por un nervio espinal. Y se acuerdan que toda la información sensitiva ingresaba por una raíz dorsal, una raíz posterior, porque cuando estudiábamos médula espinal, decíamos que el asta posterior era sensitivo y el asta anterior era motor. En cambio, en este caso, hablando de este caso, si es una información sensitiva, tiene que ingresar a lo que es el asta posterior, ¿sí? Y para ingresar al asta posterior, va a ingresar por lo que es la raíz dorsal. Y luego va a pasar por una estructura que se denomina GARD, que es ganglio anexo de la raíz dorsal, porque está cerquita de la raíz dorsal, y llega a esta estructura, podríamos decir que ya llega a lo que sería la médula espinal, y en la médula espinal se va a topar esta información con, con dos estructuras que nosotros estudiamos muy bien, que se acuerdan que eran las láminas de sustancia gris, que serían los núcleos, y se va a encontrar con un tracto que se encuentra en lo que es la sustancia blanca. Entonces ya vamos llegando, vamos cumpliendo un trayecto. Bueno, después de la médula espinal, ¿qué sigue en este trayecto? Bueno, sigue el bulbo raquídeo, después sigue la protuberancia y después sigue el mesencéfalo, que todo esto lo podemos resumir como tronco encefálico. Es decir, que ya vamos viendo que nuestra información que estaba en el dedo meñique, el cual yo me golpeé, fue recepcionado por un receptor, luego ingresó por un nervio espinal, luego llegó a lo que sería la médula espinal, pero para ingresar a la médula espinal tuvo que pasar por una raíz dorsal y en esa raíz dorsal se encontraba esta estructura que es el GARD, ganglio anexo de la raíz dorsal, y después, una vez que ingresado a lo que es la médula espinal, se encontraba con una lámina y un tracto, y después pasaba a lo que sería el tronco del encéfalo, que sería bulbo, protuberancia y mesencéfalo hacia arriba, ¿sí? Y después nos encontrábamos con lo que es esta estructura tan conocida que es el tálamo. Pero yo tengo que saber cuál es el núcleo específico por donde pasan las vías sensitivas. En este caso va a ser el núcleo ventro, póstero, lateral. Y luego pasa por lo que es la cápsula interna. Y después, una vez que pasa de la cápsula interna,
va a pasar por lo que es la corona radiada, que va a proyectar la información hacia la corteza sensitiva, que sería en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, yo, para estudiar una vía, yo tengo que saber todo esto, ¿sí? Cómo es el trayecto que tiene que cumplir o que tiene que realizar la información para poder llegar hacia la corteza sensitiva donde va a ser procesada, ¿sí? Y en el caso de que sea una información motora, es al revés. Empieza en la corteza motora y tiene un trayecto completamente inverso, ¿sí? Que va a ser muy similar. Bueno, a excepción que van a haber algunas estructuras que no van a estar. Bueno, entonces, primero tenemos el receptor, segundo tenemos la médula espinal, luego tenemos lo que sería la raíz dorsal, que en la raíz dorsal se va a encontrar el GARD, así que no lo voy a contar al GARD, luego pasa por lo que es la médula espinal, y en la médula espinal tenemos lámina y tracto, hay que saber cuáles son, luego pasa por lo que sería el tronco del encéfalo, que tanto a todo esto le voy a poner como un solo punto, que va a ser el 6, luego va a pasar por lo que es el tálamo, luego pasa por la cápsula interna y luego pasa por lo que es la corona radiada, ¿sí? Y por último, que lo vamos a poner aquí como 10, llega hacia la corteza sensitiva. Entonces podemos ver que vamos a poner esta acá porque me olvidé del número. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son 10, por decirlo así, estaciones anatómicas por las cuales esta vía va a pasar o tiene que pasar para poder llegar la información del dolor para poder ser procesada, ¿sí? Aquí se recepciona la información y aquí en la corteza sensitiva es procesada esa información y se hace consciente, ¿sí? Y ahora también no tan solo tengo que saber eso, ¿por qué? Porque yo voy a tener puntos de sinapsis, yo tengo que saber dónde están esos puntos de sinapsis, ¿sí? Cuando uno va a estudiar vía por vía, puede saber que, por ejemplo, un punto de sinapsis, lo voy a poner aquí con color rojito, un punto de sinapsis va a ser el GARD, ahí está muy ancho esto, un punto de sinapsis va a ser el GARD, aquí se hace la primera sinapsis, otro punto de sinapsis va a ser la lámina, ahí tenemos otro punto de sinapsis. Otro punto de sinapsis va a ser el núcleo lateral del tálamo. Y otro punto de sinapsis, el último, es el 4. ¿Sí? Esos van a ser los puntos de sinapsis que yo tengo que saber reconocer dónde van a estar. ¿Sí? Luego tengo que saber también dónde están las decusaciones. ¿Sí? A ver, cada vía tiene decusaciones a diferentes niveles. ¿Sí? Bueno, hay algunas que tienen la decusación al mismo nivel, pero hablando de esta vía del dolor, por ejemplo, recuerden que este es un ejemplo, el punto de decusación va a ser el bulbo raquillo. Si acá voy a tener la decusación. También la vía motora tiene la decusación a este nivel, que se acuerdan la decusación de las pirámides, bueno, ahí va a estar. Pero bueno, si no se acuerdan qué es una decusación, aquí les voy a hacer como un pequeño dibujito de lo que es una decusación. La decusación es un punto en el cual fibras se cruzan de un lado al otro. Si vemos que en este punto se realiza una decusación porque yo la fibra que tenía en el lado derecho ahora la voy a tener en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces esa sería la decusación. Entonces podemos ver que saber dónde está la decusación es muy importante. ¿Sí? Y bueno, también yo tengo que saber dónde están los núcleos. ¿Cuáles son los núcleos? Bueno, el primer núcleo que voy a encontrar va a ser en la médula espinal, va a ser la lámina. El segundo núcleo que voy a encontrar va a ser en el tálamo. Y el tercer núcleo que voy a encontrar va a ser acá. Y hay algunas personas, algunas bibliografías que nos dicen que el otro núcleo va a estar acá en el GAD, ¿sí? Pero eso lo podemos, eso depende de cada bibliografía que nosotros leamos. Pero en síntesis de lo que acabo de decir es, la vía las vías son un trayecto por el cual tiene que recorrer la información para poder llegar desde un receptor hacia la corteza sensitiva donde va a ser procesada la información. ¿Tengo que conocer todo ese trayecto? Sí. Sí, lo tengo que reconocer. Y de cada vía tengo que reconocer también las diferencias y particularidades que tiene, que ya hablamos. Las estaciones anatómicas no todas llegan a la corteza sensitiva. Por ejemplo, la vía espinocerebelosa no llega hacia la corteza sensitiva, llega hacia lo que es el cerebelo.
Entonces, cuando llega aquí a protuberancia, todo esto de arriba ya no lo tiene. ¿Por qué? O sea, la vía espinocerebelosa, todo esto de arriba ya no lo tiene, porque no se va hacia más arriba. Sale de la protuberancia por un pedúnculo cerebeloso y bueno, se va hacia el cerebelo. Entonces podemos ver que las vías tienen sus diferencias. Y queremos saber también cuál va a ser el tracto por el cual va a ascender, hablando de lo que sería a nivel de la médula espinal. ¿Sí? Así que eso es lo que nosotros tenemos que saber de las vías. Ahora vamos a ver unos ejemplos acá. Creo que, bueno, quiero ver otro. Quiero ver este de acá que está bien esquemático. No, este no. A ver, ahí les muestro. Quiero mostrarles este. Que esta es la de la vía córtico-espinal. Ahí lo estamos viendo abajito, ¿sí? La vía córtico-espinal es una vía motora, es decir, que esta no va a empezar en un receptor, sino que esta vía va a empezar en lo que sería en el centro motor. ¿Sí? Que el centro motor, en este caso, lo vamos a encontrar a nivel de lo que es la corteza motora. Bueno, yo tengo que llegar de la corteza motora hacia mi músculo para poder realizar la función que yo quiero realizar. Bueno, acá es la corteza motora. Ahora voy a hacer un poquito más chico. Esta parte va a ser la corteza motora. Bueno, ahí inicia mi información. Esto que yo veo acá, estas proyecciones de fibra, van a ser lo que es la, ay, lo que es la corona radiada, ¿sí? Bueno, entonces ya vamos. Corteza motora, corona radiada, esto de acá es la cápsula interna. Bueno, por la cápsula interna, este va a pasar precisamente por lo que es el brazo posterior. Entonces, ya vamos describiendo también esas particularidades de cada vía. Luego, esta va a pasar por lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Podríamos decir la región basal del mesencéfalo, que esta sería la región basal del mesencéfalo. Esta es la región basal, ¿sí? Este sería el tegmento y este es el techo. Tegmento. Ahí voy a completar aquí esto basal. Y después del mesencéfalo paso a lo que es la protuberancia, después voy al bulbo y después acá tengo un punto muy importante que les decía que siempre tenemos que saber en qué momento tenemos la decusación y después voy a tener un tracto y esta imagen no nos lo muestra, no nos lo estaría mostrando, pero también este trayecto va a continuar por lo que es un núcleo, un núcleo de lo que es la sustancia gris. Entonces, a ver, ¿qué estaría ese nivel? Entonces acá tenemos un tracto, aquí tenemos una lámina o un núcleo, que en este caso si es la vía córtico-espinal es la lámina número 9. Y después, continuamos diciendo, esta imagen no nos lo muestra, pero saldría por la raíz anterior y luego formaría lo que sería el nervio espinal. Entonces, si yo quiero describir toda esta vía, yo tengo que empezar así. Bueno, hablando de la vía córtico-espinal, empieza lo que sería, es una vía motora que va a realizar movimientos voluntarios, ahí yo estaría describiendo la vía, que se va a procesar ese deseo de querer realizar un movimiento, el deseo de movimiento, en lo que es la corteza motora. Entonces empezamos ahí la vía. Esta vía desciende por esta estructura que es la corona radiada, y luego de la corona radiada va a llegar a lo que es la cápsula interna, ¿sí? Y la cápsula interna va a pasar por lo que es el brazo posterior, y después de allí va a pasar por lo que es el mesencéfalo, por la región basal del mesencéfalo o el área basal del mesencéfalo, luego continúa su trayecto por lo que es la protuberancia, que también es si no me equivoco era la región basal, y luego a nivel del bulbo raquídeo voy a tener la gran decusación de las pirámides, que acá en esta imagen nos estaría mostrando acá. Esta sería la decusación de las pirámides, ¿sí? Y luego de pasar el bulbo raquídeo va a llegar a lo que es la médula espinal, por el cual también se va a encontrar por lo que es el tracto córtico espinal,
espinal, porque estamos hablando de esa vía, que luego va a hacer sinapsis con lo que sería la lámina número 9, que es la que corresponde a esa vía, y luego va a salir por la asta anterior, porque sale por la asta anterior, formando lo que sería la raíz anterior y formando así lo que sería el nervio espinal, que luego este nervio espinal va a llegar, por decirlo así, al bíceps, que le va a pedir al bíceps que se contraiga, por decirlo así, que va a ser más que nada una acción muscular. ¿Ves? Y ahí, con eso yo describí todas las vías, ¿sí? Entonces de eso yo tengo que aprender cada una de las vías, ¿sí? Creo que aquí les puse una vía sensitiva. No, no se las puse. Pero bueno, en síntesis, eso es lo que yo tengo que saber de las vías, ¿sí? Tengo que saber los puntos claves de este trayecto. Tengo que saber dónde están las neuronas, dónde están por dónde pasa esta vía, cuáles van a ser esas estaciones anatómicas, si llega al bulbo o dónde se realizan, o sea, si llega al bulbo, si se va a la protuberancia, si se va hacia el mesencéfalo, tengo que saberlo, sí. Tengo que saber los puntos de sinapsis, sí. Tengo que saber también los puntos en los cuales se realizan lo que serían las decusaciones, sí, es muy importante saber esto, en qué momento se decusa y también tengo que saber cuál es el núcleo o la lámina por el cual pasa a nivel de la médula espinal y también ese tracto por el cual, tracto o haz o fascículo por el cual también pasa esta determinada información. Ah, y me olvidaba una cosita. Estos tractos, y con esto termino. A ver, voy a tratar de dibujar una médula espinal. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ay, me sale difícil todavía. Bueno, esperemos que nos salga bien esta parte, que es la que siempre... Ay, bueno, más o menos está. Ahora la H. Bien. Bueno, disculpo por el dibujito. Estos tractos que se encuentran en lo que es la sustancia blanca, yo tengo que saber también por el cordón por el cual pasa, ¿sí? Yo voy a tener un cordón, que en este caso acá lo estaría ah, diciendo su ubicación. Este va a ser el cordón posterior y aquí en otro color lo voy a hacer. Esto que veo por acá, que está en toda... Ahí, se me fue la mano. A ver. Todo lo que está en esta región de acá va a ser el cordón lateral y también, a ver, en otro color acá, celestito voy a poner la estructura de acá que va a corresponder a lo que es al cordón anterior, ¿sí? Entonces yo tengo que saber por qué cordón pasa mi tracto o mi haz, ¿sí? Si pasa por el cordón posterior, si pasa por el cordón lateral o si pasa por el cordón anterior. Sí, eso lo tengo que saber muy, muy bien. Sí, así que bueno, aquí espero haberles ayudado en algo. Así que, bueno, les deseo suerte con vías. Así que ahí está, la carita para ustedes. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.